Precaución porque empezó a ser reportado el robo de vehículos en Tamaulipas. Un par de semanas después de que en redes sociales comenzó a circular el audio de un presunto líder de los Escorpiones que pide a los miembros de este grupo delictivo que roben camionetas 4x4 de 4 puertas y precio elevado, en la carretera que comunica Reynosa con Ciudad Río Bravo comenzó a reportarse el robo masivo y con violencia de camionetas con estas características. Hoy no fue la excepción, conductores de redes sociales grabaron robos con exactamente el mismo modus operandi. En este video te platicaré del robo masivo de vehículos y de las nuevas medidas del gobierno de Tamaulipas para tratar de frenar la inseguridad. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. En las últimas horas, conductores han comenzado a compartir videos de asaltos a mano armada en esta carretera. Se trata de la vialidad que conecta Reynosa con Ciudad Río Bravo, Tamaulipas, y como puedes ver en pantalla es un tramo carretero con menos de 24 kilómetros de longitud. En esta zona que une estos dos municipios, desde abril grupos armados del Cártel del Golfo están disputando entre ellos el control de la plaza, por lo que desde entonces se ha incrementado la violencia en la zona. Y hoy no ha sido la excepción, según han comenzado a denunciar los conductores alrededor de las 12:20 de hoy martes 1 de agosto, a la altura del puente llamado LG, hombres armados comenzaron a disparar al aire para intimidar y amenazar a los conductores. De hecho, los delincuentes bajaron a 2 choferes de sus camionetas, los obligaron a tirarse al piso y todo esto para robarles 2 camionetas de modelos reciente ante la vista de otros conductores que incluso llegaron a grabar el hecho. Luego de que comenzó a ser denunciado este caso y este video empezó a viralizarse, la vocería de seguridad del gobierno de Tamaulipas emitió este tweet en donde no solamente confirmó este robo, sino que también aseguró que tenía reportados ya 2 robos con violencia tan solo este mismo día a la altura del Parque Prologis en la colonia industrial de Reynosa. En ambos casos los delincuentes hicieron detonaciones de armas al aire, de armas de fuego al aire y lograron huir impunemente. Esto que verás a continuación es el otro video del segundo asalto. Hace apenas 2 semanas, por esta misma zona, un joven también fue asaltado cuando iba rumbo a Río Bravo. Las características del robo fueron muy similares. Fue bajado de su vehículo con amenazas y disparos al aire, y en esa ocasión también comenzaron a circular reportes de conductores de pipas que estaban siendo bajados de sus vehículos por hombres armados para llevarse estos vehículos, estas pipas, al ejido Palo Blanco. Salvo por el caso de las pipas, todos estos robos tienen unas características similares. Se tratan de camionetas de 4 puertas y camionetas de alto valor. Hace un par de semanas se viralizó un audio que en redes sociales se atribuyó a una persona identificada como Comandante Gómez, presumiblemente del grupo de los Escorpiones del Cártel del Golfo, en donde pide a sus cómplices, a la gente que trabaja en este grupo, camionetas 4x4 evidentemente robadas y con la instrucción de que se las entreguen. Camionetas por las cuales dice estar dispuesto a pagar. Cuando se viralizó este audio, muchos lo difundieron, incluso medios de comunicación lo estuvieron compartiendo, medios informativos. Yo decidí no hacerlo, no traértelo a este canal porque 1, no se confirmó que el audio fuera auténtico, además de que 2, ninguna autoridad se pronunció sobre este audio y tampoco validó estos señalamientos, este llamado a robar vehículos. Sin embargo, te lo comparto ahora sí, porque en cuanto a los hechos que son las camionetas robadas hace unas horas y hace unos días, es algo confirmado. Las características de estos vehículos y de otros robados recientemente coinciden con lo descrito en ese audio difundido hace unas semanas. Y también les encargo lo de la troca. La troca no va a ser regalada. La troca no va a ser regalada. Va a ser comprada. ¿Sí? Va a ser comprada.
Hasta el último día la pago $6,000. $6,000 se las pago. Troca que me traigan, que sea 4x4, 4x4, 4 puertas. No quiero sencillas, no quiero cabinas sencillas porque no van a caber 4 estacas. ¿Sí? De favor se los pido. Ya tengo un mes diciéndoles y no me han conseguido ni una troca. ¿Sí? Si no, al último les voy a decir que me la manden a comprar sobre la chingada y no se los voy a pagar. ¿Sí? Si es lo que quieren, que yo les hable así, cuando estaba la droga, como les decía, quiero una troca en una semana y la tienen que tener a huevo. Yo no soy la droga. Yo no les pido armas, no les pido tiros, no les pido nada. ¿O cuando les ha pedido algo? Si les ha pedido algo, díganme, háganmelo saber para yo comentarle a mi jefe que yo estoy mal, pídeles cosas. Porque yo no me autorizo solo. Yo tengo un jefe que es el jefe 19, yo recibo órdenes de él. ¿Sí? Y yo no hago nada sin decirle a él. Todo lo que hago es con permiso de él. ¿Sí? Quiero que me contesten en esta semana las trocas, ¿sí? Somos como unos 180 pateros, entre brincadores y pateros. No creo que de esa gente no me han conseguido ni una troca. Ahora no la quiero regalada, la voy a pagar. ¿Sí? De la manera más atenta, se los pido por favor. Quiero la respuesta ahorita. Que me contesten a ver quién me la va a conseguir, quién la tiene, no quiero promesas, no que aquel me dijo, que aquel otro no. Yo la quiero la troca ya, ¿sabe qué quita la troca? Sobres, aquí se la pago. Ayer lunes 31 de julio, el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, hizo finalmente un pronunciamiento sobre la inseguridad que se vive en la entidad. En Tamaulipas están pasando muchas cosas actualmente. Por ejemplo, 1, robo de vehículos; 2, peleas de plazas por varios grupos delictivos; 3, ataques a la Guardia Civil Estatal; y 4, el Cártel del Noreste, que está asentado en Tamaulipas, busca adentrarse hacia Coahuila. Sobre todos estos problemas te he traído varios videos a este canal. Te voy a dejar la lista de reproducción Noticias de Tamaulipas, en donde encontrarás todos estos videos. Ayer el gobernador tamaulipeco se pronunció sobre uno de estos problemas: el ataque a los policías estatales, situación que promedia una agresión cada 3 días. Bueno, sobre este hecho el gobernador justificó que no han podido poner freno a los ataques a la delincuencia debido a que heredó una policía con un deficiente parque vehicular. Es decir, que el panista Francisco García Cabeza de Vaca, cuando fue gobernador, dejó una Guardia Civil Estatal con el 60% de las patrullas descompuestas, por lo que solamente pueden ocupar el 40%. Le diré que de 1.040 patrullas que teníamos para la función de vigilancia, pues encontramos únicamente operativas, medianamente operativas, el 40% de este parque vehicular. El resto estaba totalmente yonqueado. El gobernador actual también se pronunció sobre otro tema de gran relevancia en la entidad: la vigilancia de las fronteras de Tamaulipas con estados vecinos. Esto a propósito del intento de la incursión del Cártel del Noreste de adentrarse hacia Coahuila, tema del cual también te he traído varios videos a este espacio. El pasado 10 de julio el gobierno de Tamaulipas firmó un convenio con los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz con el objetivo de crear un plan anticrimen para reforzar la seguridad en los límites con estos estados. Sin embargo, Coahuila no estuvo en este convenio, fue excluido por no ser vecino de Tamaulipas. Y te muestro este mapa. Del lado derecho ves a Tamaulipas, del lado izquierdo ves a Coahuila. Nuevo León está en medio, pero la distancia que hay de Tamaulipas a Coahuila es menor a 25 kilómetros solamente. De hecho, la semana pasada hubo varios enfrentamientos en los límites de Nuevo León con Coahuila, enfrentamientos entre la policía de Coahuila con integrantes del Cártel del Noreste que iban de Tamaulipas e intentaban adentrarse a Coahuila. Bueno, 20 días después de haber firmado el convenio con Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, el gobierno de Tamaulipas anunció que creará un convenio más para crear un protocolo con los estados vecinos para estar en permanente comunicación y colaboración. Sin embargo, a diferencia del plan firmado de hace 20 días, ahora sí estará incluido el gobierno de Coahuila. Este acuerdo consiste en intercambiar inteligencia de manera express en la realización de operativos conjuntos y en el seguimiento de los movimientos de la delincuencia organizada que huyen de un estado y se ocultan en otro. Vaya, se trata de un plan para atender específicamente casos como los vividos la semana pasada, en donde policías de Coahuila tuvieron que hacer un mega operativo en su frontera con Nuevo León para frenar el avance del Cártel del Noreste proveniente de Tamaulipas. Un hecho que dejó varios enfrentamientos tanto en Nuevo León como en Coahuila. Te muestro parte de lo que se vivió la semana pasada. Estaré actualizando los efectos de estos nuevos planes anunciados y del comportamiento de los hechos delictivos que se están realizando
principalmente en la zona norte y también incluido evidentemente Tamaulipas, dando seguimiento a la actividad en toda la zona. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. A las vez todos, ¿sabiendo otra vez? Tome posiciones, posiciones. Ahí te voy, pinche orejón, ¿eh? Eres mi gallo, p***. Estás tirando, jefe, pero te escuchas lejos. Del lado izquierdo, del lado izquierdo. Te escuchas, jefe, pero tú estás retirado, Calmaos, calmaos, hasta no ver un objetivo. Ahí vienen, ahí mero, ahí mero. Ahí mero.